Amados hermanos, por favor, les invito a abrir sus Biblias al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan. Estamos meditando el capítulo 1 para dar inicio y para entrar en contexto. Amados hermanos, vamos a leer los primeros 18 versículos de este hermoso Evangelio del capítulo 1. Hemos dicho desde el inicio que es el prólogo, la introducción. Se está presentando el apóstol Juan a Cristo y en todo su Evangelio lo que va a dar sustento de todo lo que dice en estos 18 versículos. Leamos, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice la bendita palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. La semana pasada, amados hermanos, vimos una parte del versículo 14 de este capítulo 1 de Juan. Por favor, leamos nuevamente este versículo 14 para poder entrar en la predicación. Dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dijimos, hermanos, que este solo versículo del apóstol Juan lo que hace es enfatizar en sus dos naturalezas. Su humanidad, cuando dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y su divinidad, amados hermanos, cuando dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en la predicación anterior, hermanos, nos centramos en la humanidad de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dijimos, hermanos, que Juan está diciendo que el creador del universo se hace parte ¿de qué? De su creación. Cristo entonces entra en este mundo como ser humano, como somos nosotros, hermanos. El Eterno se hace hombre. Dijimos también que Juan enfatiza en esta doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda de la persona de la Trinidad que se encarna. El Verbo se hizo hombre, hermanos. Dijimos también que el concepto que uno tenga de Cristo es vital para nuestra salvación, hermanos. Esto es lo que Juan nos está enseñando, amados hermanos, desde el primer versículo.
Es por eso que comienza su evangelio una declaración precisa de quién es Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Entonces, amados hermanos, el eterno Dios se hizo hombre. Y Juan nos está diciendo que este Jesús, el Verbo, se hizo carne, y se hizo carne como uno de nosotros, hermanos. Dios y hombre se unen en la persona del Señor Jesucristo y nunca más se iban a separar. Su naturaleza divina y su naturaleza humana se unen en una sola persona, hermanos. Ambas naturalezas son perfectas, pero son distintas y indivisibles. Tengamos en cuenta, no es una mezcla de su humanidad con su divinidad, no se mezclaron. Como podemos ver en nuestra ropa, que hay una mezcla de algodón y quizás algo sintético, pero en Cristo es distinto, hermano. Por eso son distintas y son indivisibles. Porque por eso decimos, hermanos, la deidad de Cristo no disminuye a su humanidad, ni la humanidad de Cristo no disminuye su divinidad o su deidad, hermanos. Pero no solo se hizo carne, hermanos, sino continúa diciendo el versículo 14, y habitó entre nosotros. Vimos la semana pasada también y dijimos en la Biblia, en la versión Biblia textual, Juan 1:14 dice, el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Vimos en largo de varios pasajes del Antiguo Testamento qué es lo que significaba tabernáculo. Y el apóstol Juan está hablando, amados hermanos, en términos gráficos para que los judíos, al afirmar que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento vino a habitar entre su pueblo, hermanos, tabernaculizó entre nosotros. Ya no en forma de humo, ya no en forma de estruendos como se veía en el Antiguo Testamento, ya no en forma de fuego, ni en tabernáculos también de materiales inertes como de madera, oro, sino como un cuerpo real. Por eso dice, el Verbo se hizo carne y habitó, o sea, hizo su tabernáculo entre nosotros, hermanos. Como vimos también, el apóstol Juan enfatiza, hermanos, que este Verbo eterno, coexistente con Dios, el Verbo creador de todo lo que existe, tanto visible como invisible, en cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas 4:4, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, el unigénito del Padre se hizo carne, hermanos, y hizo su tabernáculo, o tabernaculizó, o puso su tienda con nosotros. Mateo 1:23, si pueden ir, hermanos. Mateo 1:3, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento también, el momento que se iban a hacer carne, hermano. Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios en medio de nosotros, Dios siendo hombre, el Verbo se hizo hombre. Y cuando dice Juan, y habitó entre nosotros, como ya hemos visto, está diciendo que el Verbo eterno, hermanos, asumió la naturaleza humana permanentemente, aunque no permanentemente su debilidad, su débil condición, sino que plantó su tienda por un tiempo entre los hombres y vivió entre nosotros, hermanos. Pero Juan no se queda ahí. Juan en su afirmación continúa diciendo, hermanos, y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y Juan, con esta expresión, nos está diciendo que él y los otros apóstoles que estaban ahí, sus discípulos, fueron testigos oculares de la gloria de Dios en Jesús. Fueron testigos oculares mientras Jesús anduvo entre los hombres. Los ojos de ellos, su mente de ellos y de los otros testigos, hermanos, reposaban sobre el Verbo hecho carne. Es decir, hermanos, vieron su gloria, el esplendor de su gracia y su majestad de la verdad.
Pero se pueden preguntar, ¿en qué sentido vieron su gloria? Entendamos, nadie puede ver directamente la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué sentido vimos su gloria? Manifestados, amados hermanos, en sus obras, en sus palabras, en los atributos de su divinidad, brillando, hermanos, a través del velo de la naturaleza humana, hermanos. La gloria de su naturaleza divina igual a la gloria del Padre. Entonces Juan y los demás apóstoles vieron la gloria manifestada en su vida y en su ministerio de Cristo, hermanos. Juan fue testigo de esa gloria. ¿En dónde? Por ejemplo, en sus milagros. En sus milagros vieron la gloria, hermanos, y nosotros la disfrutamos leyendo también en sus milagros. Veamos rápidamente algunos de estos ejemplos de los milagros del Señor. El agua convertida en vino en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículos 7 al 9. Y el apóstol Juan hay algo que hace aquí, hermanos, relatando 7 milagros. Entendamos que el 7 es plenitud. Estaba retaldeando pues la divinidad, la gloria de Dios que se ve en Cristo con estos milagros, hermanos. Juan 2, 7 al 9 dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de aguas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado del agua, llamó al esposo. Y después en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria y sus discípulos creyeron en él. Segundo milagro, vemos la sanación del hijo del oficial, realizada a distancia, hermanos. Juan capítulo 4, 50 al 54. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora habían pensado estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El tercer milagro que vemos también en Juan, hermanos, es la sanación del paralítico de Betesda. Juan 5, del 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y eran días de reposo aquel. Son demostraciones de la gloria de Dios en Cristo, hermanos. Cuarto, la alimentación de los 5,000, Juan 6, 8 al 11. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, les partió entre los discípulos, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. La gloria de Dios, haciendo ese milagro, hermanos, alimentando, teniendo misericordia de esa gente que estaba con hambre. Pero tristemente, solo tenían hambre de ser alimentados, pero no hambre de Cristo. 5. Jesús camina sobre el agua. Juan 6, 18 al 21. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en el barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este milagro también vemos en la sanación del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1 al 7 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios, hermanos. Misericordia del Señor, bondad del Señor, revelada en Cristo, la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En estos milagros vemos, hermanos, la gloria de Dios manifestada en Cristo, hermanos. La gloria del unigénito del Padre. Pero no solamente vemos en estos milagros la gloria de Dios, sino también vemos en su carácter santo, hermanos. El carácter santo de Jesús se evidencia, hermanos, en el Evangelio de Juan a través de su divinidad inherente, hermanos. Su unidad con el Padre también, su autoridad sin pecado, hermanos, y su ejemplo de amor y servicio, hermanos. Ejemplos claves que incluyen, por ejemplo, su identidad como la palabra o el logos, el verbo hecho carne, como estamos meditando en Juan 1:14, hermanos. También su afirmación de estar en el Padre y el Padre en él. Juan capítulo 14, versículos 10 al 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a... Vemos evidencia, hermano. Él afirmaba, Cristo afirmaba que estaba en el Padre y el Padre en él. El Mesías y el Cordero. Juan el Bautista testificaba de Jesús como aquel que vino después de él. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hablando de su eternidad. Y también lo llama el Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh hermanos, vemos evidencia en esto, la gloria de Cristo revelado en Cristo, que Juan vio, fue testigo ocular, y no solamente Juan, sino todos sus discípulos, hermanos. Vemos la gloria de Dios también en su vida sin pecado, que lo capacitó para hacer el sacrificio perfecto, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Su vida sin pecado, hermanos, su vida estaba libre de pecado, porque le permitía ser el sacrificio perfecto, hermanos, de los pecados de sus pueblos, aquellos que el Padre le había dado, de aquellos que el Padre había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En su unidad con el Padre, Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Está hablando de la gloria, de su divinidad, hermanos. Recordemos que Dios es espíritu y nadie lo puede ver en espíritu. Cristo lo revela. Por eso dice, vimos la gloria como el unigénito del Padre, hermanos. Al afirmar esta unidad, hermanos, Jesús estaba ¿qué? Revelando su naturaleza divina, y Él es la verdad, hermanos, el camino y la vida también. Jesús también se identifica como la fuente de vida eterna, hermanos, demostrando su poder sobre la muerte. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Donde vemos más la gloria de Cristo, hermanos, en su obediencia perfecta, hermanos. Su obediencia perfecta también era la demostración de la gloria del unigénito del Padre, hermanos. Juan 6, 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gran ejemplo. Este versículo, hermanos, subraya su propósito, su misión. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su misión? Seguir la voluntad de su Padre. La cumplió perfectamente. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan 8, 29, 30. Juan 8, 29, 30 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él.
Él vino a hacer su voluntad, hermano. Si nosotros queremos ser, o estamos creciendo a la imagen de Cristo, estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos obedeciendo a su palabra, a sus mandamientos. Gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Aquí Jesús entonces está enfatizando la constante armonía que había entre la voluntad del Padre y él, hermano. Y el resultado de esta obediencia perfecta, que había la presencia constante de Dios. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Aunque este pasaje, amados hermanos, se enfoca en la obediencia de los discípulos como evidencia de su amor, es importante recordar, hermanos, que nosotros, pues, debemos que imitar a Cristo. Su obediencia perfecta, hace su voluntad del que le envió. Y nosotros buscamos hacer la voluntad del que nos salvó, al que llamamos Señor, al que decimos Señor, Señor. Juan 15, 10 al 11. Juan 15, de 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vuelvo a repetir. Si guardareis mis mandamientos, ojo, no los mandamientos que a ti te conviene, no los mandamientos como a mí me parece, sino los mandamientos que está estipulado en sus sagradas escrituras, hermanos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje, amados hermanos, entonces establece una conexión directa entre la obediencia de Jesús y la de sus seguidores, presentándola como la base para permanecer en el amor de Dios, hermanos. Obediencia. Dices tener fe, dices que has abrazado a Cristo, ¿le obedeces? ¿Quieres hacer su voluntad? Pero la máxima gloria fue la cruz donde Cristo manifestó su amor y vimos también la justicia de Dios, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 23 en adelante. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bendito sea nuestro Señor. Con mayor fuerza vemos la gloria de Cristo en la cruz, hermanos. Vemos su amor, su entrega por su pueblo, pero también vemos la justicia de Dios revelado ahí, porque todo lo cargó a su Hijo Cristo. La justa paga del pecado la cargó Cristo, hermanos.
Juan y los discípulos fueron testigos oculares. Vimos la gloria como del unigénito del Padre. Pero por supuesto, hermanos, también en la resurrección de Cristo también vemos la gloria del unigénito del Padre. Juan 17, 4 al 5. Juan 17 es la oración sumo sacerdotal que eleva al Padre por su pueblo, hermanos. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas cosas, amados hermanos, vemos la gloria de Dios. Esa es la manera que Juan y sus discípulos y todos los que estaban ahí vieron la gloria de Dios. Pero Juan no se queda ahí. Juan en su expresión dice, continúa diciendo el párrafo o el versículo 14, hermanos: gloria como del unigénito del Padre. Y aquí, amados hermanos, es muy importante ver lo que quiere decir unigénito del Padre. Muchas interpretaciones han salido a lo largo de la historia del cristianismo, hermanos. Por ello, por un momento, analicemos qué quiere decir el unigénito del Padre, hermanos. Con frecuencia, hermanos, se ha hecho las siguientes preguntas. ¿A qué clase de filiación se refiere con la expresión unigénito del Padre? ¿Se trata simplemente de una filiación religiosa, de forma de que aquí se diría que Jesús es el Hijo de Dios en el mismo sentido que todos los creyentes son hijos de Dios? Tajantemente, hermanos, debemos desechar inmediatamente. Recordemos, el único Hijo es Cristo, la misma naturaleza del Padre, y nosotros somos adoptados en Cristo. ¿Será entonces que la filiación es mesiánica? Es decir, ¿se convirtió en el Hijo unigénito del Padre al hacerse hombre? No, hermanos. ¿Pero por qué decimos no, hermanos? Porque ya desde la eternidad era unigénito, el Hijo de Dios. Entonces, ¿es quizá la filiación natal de lo que aquí se comenta? Si fuera así, hermanos, entonces el significado sería en este pasaje que solamente se atribuye ¿a qué? A la humanidad de Cristo. Tampoco es así, hermanos, porque si no también sería contra el versículo 18 que ya vamos a meditar. ¿Sabes a qué se refiere cuando se dice? A la filiación trinitaria. Es decir, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad, por eso es el unigénito del Padre, el único. Ahora, esa palabra unigénito en griego solamente significa absolutamente único. El único del Padre, y por lo tanto se trata del eterno Hijo de Dios, hermanos, y nuevamente nos topamos con un misterio, por supuesto que sí. ¿Ya lo hemos estudiado en nuestra confesión de fe en el capítulo 2? Sí, hermanos. ¿Lo luchamos? ¿No lo podemos entender cómo fue engendrado en la eternidad? ¿Por qué es Hijo de Dios? ¿No lo podemos comprender con nuestra mente finita? No lo podemos. Pero la Biblia lo dice. La creemos por fe y adoramos a Él. Y adoramos a nuestro Dios. El Hijo es Dios, hermanos. El Espíritu es Dios. El Padre es Dios. Por tanto, Dios Padre tiene un Hijo. De hecho, hermanos, si lo pensamos bien, es necesario que tenga un Hijo el Padre. Porque si fue engendrado después de tiempo, como muchos creen, entonces no podemos decir que el Padre era eterno. Porque el Padre tiene que tener un Hijo. Si no, no sería Padre. Es algo que no comprendemos, hermanos, sí, pero la Biblia lo dice. Está ahí. La Biblia en muchas partes habla de esa realidad de que el Padre engendró a un Hijo en la eternidad. Entendamos, hermanos,
que Dios se rebaja a hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua, para poder entender. Es algo que no podemos comprender con nuestra mente, que nuestra mente es finita, hermanos. Nadie puede comprender. Un ser infinito no puede ser comprendido por un ser finito. Edward Ley, puritano del siglo XVII, dijo de lo que estamos hablando, hermanos. Comienzo la cita. El misterio de la generación del Hijo es tan profundo que es difícil y peligroso profundizar en él. Entonces tenemos un fundamento claro en las Escrituras, que el Hijo fue del Padre engendrado desde la eternidad y es uno con él, de igual poder y dignidad, pero la forma en que fue engendrado parece a algunas más allá del alcance humano. Fin de la cita. Por supuesto, hermanos, no podemos comprender por nuestra mente finita. No divaguemos, no tratemos con nuestro razonamiento comprender. Tristemente, por querer comprender con sus razonamientos, han llegado a la herejía. Dios Padre es un ser eterno, y entonces engendra a un Hijo también, su misma naturaleza eterna. Dios es un solo ser habitando en tres personas distintas. No lo entendamos, la leemos, la creemos y decimos amén, hermanos. Y uno de los textos principales que hablan de esto, hermanos, sería Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7, hermanos. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. ¿Quién está hablando? Cristo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pasaje bíblico que utilizan los testigos de Jehová para decir en el tiempo fue engendrado. Pero aquí la expresión hoy, amados hermanos, parece que se está ubicando en el tiempo, en un momento dado. Hoy es un momento para nosotros, porque nosotros vivimos en un tiempo, hermanos. Nos manejamos, nos conducimos en tiempo. Vemos pasado, presente y futuro. Y el hoy es presente. ¿Pero qué significa para Dios? Es el eterno presente que Dios vive, hermanos. El Hijo fue engendrado en el eterno hoy de Dios. Por eso cuando leemos en Romanos 8, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también que dice, glorificó. Es un presente continuo. Eso es un hoy continuo para Dios. Dios ve así, hermanos. Pero es necesario que nos hable con nuestras palabras para comprender, para entender en cierta manera, hermanos, con nuestra mente finita. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel, hablando de quién? De Cristo. Dice que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, amados hermanos, tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Entonces, hermanos, el punto es que la gloria del unigénito es la gloria exacta de Dios. Porque Cristo en la encarnación, amados hermanos, en la encarnación visible, es la gloria del Dios invisible. El Verbo goza de todos los mismos atributos de Dios, por eso es que 100% Dios, Cristo, y 100% hombre. Y esto lo vemos a lo largo del libro de Juan, hermanos. En el texto de Juan 1:1, que ya meditamos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 18 dice: y a Dios nadie le vio jamás. Por supuesto, porque Él es Espíritu. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Y estos versículos, hermanos, favorecen a este criterio. Y también pasajes tales como Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué prueban estos versículos? El Hijo ya era unigénito antes de su encarnación. Él también es ensalzado por encima de los ángeles y los profetas, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hebreos capítulo 1, 3 en adelante. El cual, siendo el resplandor de su gloria, vimos la gloria como el unigénito del Padre. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la misma sustancia como el Padre, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. También Cristo es el Hijo amado en el cual el Padre toma contentamiento, hermanos. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5 dice: Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿qué más dice? A él oí. Es el Hijo unigénito, hermanos. Juan 1, 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Primera de Juan 4, 9 también nos dice, Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estamos demostrando, amados hermanos, con estos pasajes, que, hermanos, que Cristo es el unigénito del Padre desde antes de la fundación del mundo, Hijo eterno. Él es el propio Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él es el Hijo eterno, Cristo es el Hijo eterno. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, Cristo y Dios comparten la misma gloria, hermanos, los mismos atributos, y se ha visto visible en la vida de Cristo en su ministerio, hermanos. Al cual también el Padre le dio, dice, tener vida en sí mismo.
Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque Él es coexistente, hermanos, es autoexistente, es eterno, así también dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo también es autoexistente, es eterno, hermanos. Igual en conocimiento también que al Padre, hermanos. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a algunos sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es en el mismo honor también que el Padre, hermanos. Juan 5, 23 dice, porque todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Entonces, la misma honra recibe el Hijo también como el Padre, hermanos. También es igual en poder creador y redentor, hermanos. Primera Juan 1.3. Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Es igual en obra también, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Cristo. Pero después, ¿qué dice? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es igual en dominio también, hermanos. Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me los asignó a mí. Y la causa de la filiación fue también, o a causa de su filiación, hermanos, fue también, por las consecuencias de su filiación, fue también la condenación a la muerte, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 33. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Evidencia de que Cristo mismo dijo que procedía del Padre, que era Dios. Mateo 26, 63 al 67 dice, hermanos, Mateo 26, 63 al 67. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Con esa expresión ya está diciendo que el Cristo era Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo del muerto. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le apedrearon. Cuando tú lo rechazas, cuando tú no quieres correr a Cristo, estás haciendo lo mismo.
Estás escupiéndole en su rostro, le estás agarrando a puñetazos, le estás abofeteando. Con todos estos pasajes que hemos visto, hermanos, entonces, nuestra conclusión es que cuando dice el unigénito del Padre, está hablando de una filiación trinitaria. Es decir, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad. Gloria como del unigénito del Padre. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, 2 de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, hermanos, si hubiera habido mínima diferencia, aunque sea la más mínima entre Cristo y Dios Padre, si Dios es omnipotente y Cristo no completamente omnipotente, toda la gloria de Dios no brillaría en Cristo, hermanos. Si el Padre es autoexistente, pero la persona del Hijo dependiera del Padre, no sería autoexistente también, entonces no podríamos ver la gloria de Dios en Cristo, hermanos. Pero la gloria de Dios se hace visible, hermanos, en Cristo, porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Y eso es un gran motivo para adorar a Cristo, amados hermanos. Y eso nos debe llevar a adorar a Cristo, hermanos. Porque cuando adoramos a Cristo, adoramos a Dios. Porque Él es la revelación perfecta de Dios. Él es el unigénito del Padre. Vimos la gloria como del unigénito del Padre. Y Juan termina diciendo este versículo, hermano. Versículo 14 de Juan 1. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. El Señor nos dijo en Éxodo 34:6. Vayamos por favor un momento. No pierdan Juan 1. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero ahora lo vemos en acción, hermanos, lo vemos en físico en Cristo Jesús. Por eso es lleno de gracia y verdad, hermanos. Ahora, hermanos, la gracia y la verdad es un resumen de todo el carácter de Dios, hermanos. Es un resumen de todos sus atributos comunicables, hermanos. En nuestro estudio de nuestra confesión, en el capítulo 2, ¿qué es lo que vimos, hermanos? Que Dios tiene atributos comunicables y también atributos incomunicables. Los atributos, como dije, se dividen en incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables son como, por ejemplo, la eternidad, su deidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, cosas que no comunica sus criaturas, porque nosotros no somos eternos, tenemos un principio. Nosotros no somos omniscientes, no conocemos todo. Nosotros no somos omnipresentes, no estamos en todo lugar como Dios sí está. Y también eso implica, hermanos, nosotros no estamos siendo transformados a la omnipresencia de Dios o a la eternidad de Dios. Pero sí nos dice que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo? En esos atributos comunicables, hermanos. Los atributos comunicables, como de justicia, de su amor, su verdad, eso sí nos comunica a nosotros. Y el Espíritu Santo nos transforma a ser por eso más pacientes, más amorosos, más justos, más rectos. Por eso que Dios también dice: sed santos como yo soy santo. Es un atributo que comunicó.
Y en este pasaje que vemos en Éxodo 34:6, Dios está definiendo su carácter, hermanos. Define su carácter, pero también define su nombre, hermanos. Y cuando revela sus atributos comunicables, divide su nombre básicamente en dos características, hermanos: gracia y verdad. Y Juan quiere entonces que mostrarnos que Cristo es Dios, hermanos, porque Dios es trino. Quiere mostrarnos entonces que el mismo Jehová que hizo su tabernáculo en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora viene a morar con su pueblo. Nuevamente vayamos por favor a Éxodo 34:6. Pero vamos a leer hasta el versículo 7. Dice el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, Jehová estaba totalmente lleno de gracia y grande en misericordia, hermanos. Pero luego continúa el versículo 7 y dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Muestra que Dios está lleno ¿de qué? De verdad. Y Él es un juez justo y dice por eso: y que de ningún modo tendré por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se revela, hermanos, su gracia, se revela también su verdad, porque Él es verdadero, hermanos, y su palabra nos dice que pues no tomará por inocente al culpable. Pero su gracia dice que tendré misericordia, el que yo quiera tener misericordia. Pero dice acá: no, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Jehová entonces es totalmente, hermanos, 100% verdad, 100% gracia. Y Cristo también está lleno de luz. Y lo que Juan hace, hermanos, en esta parte, en su evangelio, es hacernos ver la revelación de ese carácter de Dios revelado en Cristo, hermanos, en la faz de Jesucristo. Juan 1:14, que estamos meditando, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La encarnación, amados hermanos, nos revela que Cristo es la expresión perfecta del carácter de Dios, gracia que salva y verdad que nos ilumina, hermanos. Primera de Juan 1:16-17 dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hace un contraste, amados hermanos, entre la ley, que era una revelación parcial, y Cristo, que es la revelación plena. La gracia abunda, hermanos, sobre el antiguo pacto, y esto, amados hermanos, debe animarnos a los creyentes en descansar en la suficiencia de Cristo, hermanos, y no en esfuerzos humanos. Solamente en la suficiencia de Cristo. Solamente en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, no en nuestras obras. Juan 3:16-17, pasaje muy conocido que todos lo repiten, hermanos, pero tristemente no todos lo entienden en la profundidad. Juan 3:16-17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La gracia, amados hermanos, se manifiesta en el amor redentor del Padre al enviar a su Hijo. Y la verdad se demuestra en el propósito salvador del Hijo. Y esto muestra que la salvación
no se gana, amados hermanos, sino que se recibe por fe en el Cristo Jesús. Cristo que es gracia. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Juan capítulo 4, 23 al 24 dice: mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cristo, hermanos, nos enseña que la adoración genuina nace de un corazón regenerado por la gracia. Y no queda ahí, sino que guiados por la verdad, lleno de gracia y verdad. Y eso, amados hermanos, nos llama ¿a qué? A que nosotros adoremos a Dios, a Cristo de una manera sincera, hermanos, centrada en Cristo, de forma mayormente espiritual, hermanos. Y esto nos apunta ¿a qué? Principio regulador de la adoración. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, hermanos, la verdad de Cristo libera la esclavitud del pecado, hermanos, por medio de la gracia transformadora. Enseña que la libertad espiritual solo viene al permanecer en la palabra de Cristo, en su verdad. Ojo con esto, hermanos. Cristo, el unigénito del Padre, dice que vimos su gloria. Estaba lleno de gracia y verdad. La verdad nos libera, hermanos. La gracia nos transforma. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, hermanos. Jesús entonces no solo nos enseña qué es la verdad, Él es la verdad, hermanos. Su gracia abre el camino al Padre. Por tanto nos exhorta ¿a qué? A confiar únicamente, enteramente en Cristo como el mediador suficiente y verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino que posiblemente haya, o no se nos ha dicho, o no me ha dicho, como yo lo he conocido, lo dice. El único camino es Cristo. Juan 17 y 17, pasaje que deben recordar y tener en su mente, hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo ora por santificación por los suyos mediante la verdad revelada que está en su palabra, hermanos. La gracia no solo salva, hermanos, sino que santifica. Y esto nos invita a nosotros como creyentes, hermanos, a crecer entonces en santidad mediante la obediencia de su palabra. Si me améis, guardad mis mandamientos. ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás creciendo en santidad, obedeciendo a sus mandamientos del Señor? Juan 18, 37. Juan 18, 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amados hermanos, Cristo vino al mundo a revelar la verdad del reino y a manifestar la gracia de Dios al pecador. Y esto nos llama entonces a seguir el ejemplo de Cristo, hermanos, a ser testigos fieles a la verdad en medio de este mundo engañado, en medio de este mundo en tinieblas, hermanos. Es necesario que seamos testigos fieles, hermanos. Fieles. Entonces, amados hermanos, después de haber visto estos pasajes solo del Evangelio de Juan, podemos concluir y enfatizar, como Juan, hermanos, como Juan hace en su epístola, que Cristo está lleno de gracia y verdad. De gracia, porque cuando hablaba, sus mensajes estaban llenos de ese favor inmerecido hacia los pecadores culpables que somos nosotros, hermanos. Cuando escuchamos el Evangelio, ese Evangelio estaba lleno de gracia. Y los mismos atributos también se revelan en sus milagros, como ya hemos visto, en las curaciones, en sus hechos, en toda su vida, en su muerte y su resurrección, hermanos. Y de verdad, porque Él mismo era la realidad definitiva, en contraste de ¿qué? De todas las sombras que le habían precedido, o sea, en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales. Con todo el gozo, con todo de nuestro corazón debe ser, hermanos. Vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y para terminar, amados hermanos, para concluir, voy a dar un resumen de lo que hemos visto en la predicación anterior y hoy día. 1. Vimos la gloria de Dios revelada en Cristo encarnado. La encarnación del Verbo es el momento más glorioso en la historia redentora, amados hermanos. Aquel que era eterno, aquel que es eterno, infinito e inmutable, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios, hermanos. Eso tenemos que tener en cuenta. Al humillarse, al hacerse hombre como nosotros, no dejó de ser Dios. En Cristo, hermanos, la gloria divina se hace visible, no como resplandor aterrador que debemos tener miedo, hermanos, sino como la gloria llena de gracia y verdad. El Dios trascendente se hizo cercano. El infinito se hizo accesible. Por tanto, hermanos, conocer a Cristo es conocer al Dios mismo, hermanos. En la encarnación se cumple lo que ningún hombre puede lograr, ver la gloria de Dios sin perecer. Ningún hombre puede ver la gloria de Dios. Porque si se trata de ver, perece, muere. Pero en Cristo sí podemos ver toda la gloria del Padre, toda la gloria de Dios. Ahora, hermanos, saber ello, como iglesia nos debe llevar ¿a qué? A la adoración más a Cristo, hermanos. Nosotros necesitamos, como creyentes, recordar la maravilla de un Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros. Esa verdad, amados hermanos, nos debe transformar nuestra adoración, pues adoramos a un Salvador vivo que caminó en nuestra humanidad, que palpó nuestras debilidades, pero sin pecado. 2. Habitó entre nosotros, la presencia continua de Dios con su pueblo. El término habitó, hermanos, como vimos, evoca a la idea del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios moraba entre su pueblo, y ahora en Cristo Dios ha tabernaculizado entre nosotros, hermanos.
Él no solo vivió, o no solo visitó al hombre, vino a quedarse, hermanos, a compartir nuestra condición, a sufrir con nosotros y por nosotros, a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y a pagar el castigo que merecen nuestros pecados, que Él la vivió, la sufrió en la cruz del Calvario, hermanos. Esto nos consuela a nosotros como creyentes, que a veces podemos sentir, hermanos, que Dios está distante de nosotros. A veces que podemos sentir que Dios no nos oye, hermanos. Cristo no está lejos, hermanos. Él ha puesto su morada entre nosotros y por medio de su Espíritu Santo sigue habitando en su iglesia. La gracia encarnada nos recuerda que Dios de la gloria también es el Dios de la cercanía, hermanos. Confiadamente podemos acudir. Ahora, como hijos adoptados en Cristo, podemos llamarle Abba, Padre. 3. Vimos su gloria. Juan fue testigo ocular, hermanos. Vio la gloria espiritual recibida por la fe. Ver la gloria de Cristo es contemplar su carácter, hermano, su obra, su amor sacrificial y ser transformado por Él. Cada creyente que contempla al Cristo lleno de gracia y verdad es cambiado a su imagen, hermano. Es necesario que yo venga y Cristo crezca. Dijo Juan el Bautista. Lo mismo debemos decir. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto, amados hermanos, nos invita a mirar más allá de las apariencias terrenales, no andar con vistas, sino por fe, hermanos. Nos invita a mirar más allá de lo terrenal, hermanos, y a contemplar por la fe la gloria de Cristo encarnado. Una iglesia que vive admirando a Cristo, hermanos, será una iglesia que santa, humilde y agradecida. ¿Estamos siendo, hermanos, santos? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos siendo agradecidos con el Señor? 4. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. El texto afirma, hermanos, que Cristo estaba lleno de gracia y verdad. Estas dos virtudes describen que el carácter del Hijo, del unigénito del Padre. Gracia, como la bondad divina que se inicia hacia el pecador, otorgando un favor inmerecido. Por gracia sois salvos, mediante la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar en su salvación, amados hermanos. Es por gracia, hermanos. Un favor inmerecido. Y Cristo está lleno de esa gracia. De verdad, con la fidelidad absoluta de Dios a sus promesas, hermanos. En Cristo ambas se unen sin conflicto. Su gracia no anula la verdad, hermanos, ni la verdad excluye la gracia. Él muestra la verdad sobre nuestra condición pecadora, pero a la vez ofrece la gracia que perdona y restaura. Y esto nos impulsa, hermanos, ¿a qué? A que como creyentes debemos reflejar ese equilibrio de Cristo, hermanos. Enseñar la verdad sin dureza y ofrecer la gracia sin comprometer la verdad. Repito, enseñar la verdad sin dureza y ofrecer la gracia de Cristo sin comprometer la verdad. Entonces, hermanos, necesitamos ser más como Cristo, que vivamos llenos de gracia y verdad. No podemos ser solamente gracia, nos olvidamos de la verdad.
de vivir juntos. Conclusión final. Juan 1:14, hermanos, nos enseña que toda la plenitud de Dios se ha hecho visible en Cristo Jesús. Él vino a revelarnos quién es Dios y cómo actúa con los pecadores. Con gracia suficiente para salvarlos y con la verdad eterna para que transformarnos. Con gracia nos salva, pero con su verdad nos transforma a la imagen de Cristo, hermanos. La encarnación no es solo un hecho histórico, hermanos, sino una realidad continua en la vida de la iglesia, hermanos. Cristo habita hoy en medio de su pueblo por su Santo Espíritu y su palabra. Por tanto, nuestra predicación, nuestra adoración, nuestra comunión debe ser centrada en Él, en Cristo, hermanos, el Verbo hecho carne, la perfecta unión de la gracia que salva y la verdad que santifica. Entonces es triste, hermanos, ver que rechazan la ley moral de Dios, cuando esa verdad, hermanos, lo que revela el carácter de Dios, nos santifica, hermanos. Qué triste decir, ahora vivo bajo la gracia, no bajo la ley, hago lo que a mí me plazca. Es triste, hermanos. El Verbo hecho carne, la perfecta unión de la gracia que salva y la verdad que santifica, hermanos. Cristo no vino solo a mostrarnos el camino, sino a hacer el camino mismo, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, no vas al Padre. No vino solo a hablar de la gracia, sino a derramar, hermanos. Por eso Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. No vino solo a decir la verdad, sino a ¿qué? Encarnar, porque es la verdad. Yo soy el camino. Él es el camino. Yo soy la verdad. Él es la verdad. Yo soy la vida. Él es la vida. Qué bendición, hermanos. Es un recordatorio para que nosotros, ¿a qué Cristo servimos? ¿Al Cristo de las Escrituras? También recordar, hermanos, ¿por qué busco a Cristo? ¿Por mis necesidades solamente terrenales? Si es así, medita en tu profesión de fe. Y si es así, corre a Cristo el arrepentimiento, que es lleno de gracia y verdad. Gracia que salva y verdad que te transforma. Corre a Él en arrepentimiento. Tu hijo, hija, que no conoces a Cristo, corre a Él en arrepentimiento. No dejes pasar más tiempo. Hoy día es día de tu salvación. No desprecies. No seas como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, conociendo, sabiendo que se está siendo siempre predicado y tú sigas rechazando. A Cristo es lleno de gracia, de verdad. Corre a Él. Solamente en Él hallarás salvación de tu alma.